relativamente poco tiempo, pero también hemos detectado que hay muchísimo interés y yo creo que todos saldremos de alguna forma pues beneficiados de entender un poquito más el contexto en el cual nosotros nos situamos. Yo, a ver, la parte introductoria, de alguna forma, lo que voy a tratar de poner en valor es el hecho de quiénes somos y qué somos como grupo de trabajo de electromovilidad dentro del clúster de eficiencia energética de Cataluña. A ver, este grupo es relativamente joven, nació hace cosa de 18 meses y nació pues para tratar, como si dijéramos, de ser un punto de encuentro entre entidades, empresas y otros agentes que comparten, como si dijéramos, un objetivo común que es el impulso de la electromovilidad inicialmente en Cataluña, pero también, ¿por qué no?, pues extendida al resto del Estado, donde todos los que estamos presentes en este grupo, pues de alguna forma, pues también tenemos, forma parte de nuestro alcance. Entonces, de alguna forma, pretendemos fomentar el desarrollo de proyectos innovadores y colaborativos, que parte también siempre de lo que se va a hablar en esta sesión de hoy. Y a día de hoy, pues ya contamos pues, con 52 socios, de los cuales pues hay desde pequeñas, medianas empresas, organismos públicos y empresas tractoras importantes que son fabricantes de infraestructura de recarga o operadores de puntos de recarga. Y la verdad es que tiene pues, bueno, bastante interés porque tratamos de ser un referente aquí en Cataluña. La charla de hoy, pues, viene también orientada de que cuando en su día estuvimos haciendo pues un brainstorming interno dentro del grupo, pues para tratar los ejes en los cuales nos deberíamos de centrar para tratar de impulsar, pues hace cosa de un año, pues hicimos esta tabla de post-its en la cual de alguna forma, pues todo aquel que quiso venir y que pudo venir, pues de alguna forma, pues mostramos qué es lo que en nuestro punto de vista se debería de tratar de potenciar para promover más la electromovilidad. Y no es casualidad que una de las cosas que todo el mundo, pues, de alguna forma destacó como un punto de mejora importante era la red y los hubs de recarga de alta potencia, que es casi el entorno o el topic que más puntos de alguna manera pues, destacó. Con lo cual, desde el propio clúster de eficiencia energética, pues nos marcamos como un objetivo emprender acciones pues, para tratar de impulsar esta iniciativa de que somos conscientes de que en Cataluña, en España, pues estamos muy escasos de esta tipología de hubs. A mí me gustaría, porque yo creo que es un poco la introducción a lo que después explicará el mecanismo CEF de ayudas para poder llegar a implantar proyectos, explicar un poquito qué sería la FIR, que ya hace un año pues, que salió esta directiva europea, que se publicó, y de alguna forma pues explicar cuál sería su alcance también. De alguna forma, la FIR, que es, pues, es una directiva que trata de promover pues, no solamente actividades relacionadas con la electromovilidad, también con el hidrógeno, pues se ha propuesto pues, el tratar de que se cubran los entornos logísticos o los entornos de transporte más importantes con grandes hubs de recarga, pensados en el turismo y también pensados en el vehículo pesado, que es lo que van de alguna forma las ayudas CEF. Dentro de esto, pues se establecen que hay como dos tipologías de redes, tanto la red básica como la red complementaria de carreteras, y de alguna forma estaríamos o tendríamos una obligación de implantar pues infraestructuras de recarga pues en todo lo que se consideraría que forman las carreteras que forman parte de la red básica, las carreteras que forman parte de la red global, los nudos urbanos más importantes, tanto los de las principales ciudades como los de las ciudades que quizás serían de una segunda corona, y después otros entornos como estaríamos hablando de aeropuertos, de puertos, de estaciones intermodales, bueno, una serie de objetivos. Claro, todo esto se cruza de que si queremos poner estas infraestructuras de recarga, ya también nos hemos dado cuenta desde el clúster que uno de los problemas más importantes es cómo hacemos llegar el desarrollo de las redes de generación y de transporte y distribución de energía. A día de hoy, pues lo que indica la normativa FIR es que en los próximos años, entre 2025 y 2035, se deberían de implantar en la red básica pues hubs de recarga de hasta 600 kilovatios en 2027, cada 60 kilómetros en dos direcciones, y para vehículo pesado estaríamos hablando de hasta 3.600 kilovatios, es decir, 3,6 megavatios. Si hablamos de la red global, que sería la red secundaria, estos objetivos serían similares, pero los hubs dedicados a vehículos pesados pues llegarían a 1,5 megavatios. Nosotros hemos establecido, en un estudio que publicaremos próximamente, pues una serie de estudios descargándonos la cartografía de lo que a día de hoy se considera como red básica y red complementaria en España, Portugal y en el resto de Europa, pues cuántos hubs de recarga serían necesarios tanto para vehículos ligeros como para vehículos pesados y cuántos corresponderían a Cataluña, ¿no?
Es decir, la realidad es que en España pues, serían necesarios pues, para vehículos ligeros pues, 650 hubs, para vehículos pesados 606 y lo que se correspondería a Cataluña pues, sería cerca de un 15%. Y si hacemos referencia a las necesidades que nos implicarían a nivel de potencia, pues serían necesarios, pues fijaros que para la red de vehículos de turismo, pues cerca de 390.000 kilovatios, para lo que si hacemos referencia a los vehículos pesados, más de 1 millón de kilovatios, es decir, una auténtica barbaridad, que también una de las cosas que nosotros decimos que, bueno, tenemos necesidad de implantar muchos hubs, pero también hay una necesidad previa de adaptar y adecuar las redes de distribución eléctrica para todos estos objetivos. De alguna forma, esto lo hemos valorado en una oportunidad de negocio o una oportunidad de inversión que hay que llevar a cabo tanto en España y Portugal. Como veis, las cifras de inversión para acometer la normativa FIR en los próximos 10 años son muy elevadas. Es decir, se necesitaría invertir más de 400 millones de euros solamente en infraestructura de recarga. Es decir, si hablamos de lo que sería la parte del proyecto, la parte de legalización, obra civil y trabajos que tengan que ver con la adecuación de potencia, pues perfectamente se pueden llegar a multiplicar por 2,5 por 3. Y en un momento, pues estaríamos en un momento en el que tenemos que establecer una serie de conclusiones. Y es que el cumplimiento de esta norma no es negociable, es una norma obligatoria para todos los países europeos, por muchas razones que quizás no vienen a cuento en esta explicación, pues España no acaba de despegar. La red de distribución eléctrica también consideramos que a día de hoy no está preparada. Esto implica pues, retrasos burocráticos en la obtención de la acometida y no está bien resuelta la declaración responsable para acometer las licencias de obra de estos hubs de electromovilidad. Y después también percibimos un tema, ¿no? Que hay un gran desconocimiento de lo que va a hacer el Estado, lo que van a hacer las comunidades autónomas, las autoridades portuarias, lo que van a hacer las estaciones intermodales. Y también percibimos que los operadores de puntos de recarga más o menos tienen un caso de uso y un caso de negocio bien trazado para vehículos de turismo, según la evolución que está llevando la electrificación de los vehículos de turismo, pero en cambio no existe así este mismo plan de negocio para transporte pesado. Es complicado encontrar hoy en día en empresas que quieran invertir en hubs de recarga para vehículos pesados porque no está tan clara o no es tan evidente la hoja de ruta de la electrificación. Y por último, pues también destacar que Cataluña, a través de diferentes organismos públicos, pues quiere participar activamente en el desarrollo y gestión de esta red. A partir de aquí es importante pues, que se pongan en valor las ayudas o los mecanismos que puedan existir para financiarlo, para que no perdamos el tiempo y lo llevemos a cabo cuanto antes. Con esta introducción, por mi parte, yo habría acabado y yo ya, pues en un momento determinado, pues dejaría paso a que nuestros compañeros de la oficina óptima de Axiodeu, pues nos expliquen de alguna forma, pues cuál es su visión al respecto. Gracias, Alejandro. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro Laya. Bueno, Tomás Mejía como representante y manager de la oficina óptima, una oficina adscrita a la Dirección General de Industria, pero que está muy interrelacionada con Axio, como ha comentado Alejandro. Os explico muy por encima, por si no conocéis el porqué de la oficina óptima y cómo funcionamos, y luego vamos un poquito al grano ya para entrar en el contenido, que yo creo que es lo importante hoy. La oficina óptima se crea, es un equipo, digamos, específicamente dedicado al sector automoción y movilidad y específicamente a lo que es la industria, el desarrollo de la industria alrededor de todo lo que es movilidad y automoción en Cataluña. Y se crea hace 2 años con la pretensión, o bueno, con para dar respuesta, digamos, a todo el cambio, el gran alud de cambios que están llegando al sector de la automoción, sector de la movilidad, todo lo que conocemos como electrificación, hidrogenización, el vehículo conectado, el vehículo servitizado, el vehículo autónomo, etcétera. Todos son cambios y los procesos de producción, cambios que llegan al mismo tiempo, muchas cadenas de valor que entran donde antes solo había una cadena de valor, pues ahora se cruzan no solo la cadena de valor de la fabricación del vehículo, sino también de la fabricación de cargadores, de la fabricación de baterías, de la cadena de valor de la energía, etcétera, ¿eh? Como ya sabéis, no os voy a explicar lo que está viviendo el sector, pero en ese momento se considera muy importante definir un equipo que esté ocupado, preocupado y ocupado continuamente en el sector, específicamente en el sector de la industria de la movilidad y la automoción, y esto es lo que se crea y se le da el nombre de Óptima, cuyo objetivo prácticamente es acompañar, es oficina de transformación a la industria de la movilidad, y su objetivo es acompañar a las empresas a hacer el tránsito a esta nueva industria. Y eso quiere decir minimizar los impactos de este cambio, que los hay,
y sobre todo maximizar las oportunidades que se van a ir dando, ¿no? Una de las preocupaciones que nos aparecen cuando empezamos a rodar como Optima, y ya viene de antes, es entender hacia dónde se tiene que transformar el sector catalán, un sector que parte de un ámbito de automoción y de movilidad muy potente, pero que tiene que transitar a una industria muy focalizada en electrificación y en la que percibimos que hay unas ciertas o unos importantes gaps industriales y tecnológicos para llegar allá. Y como buenos estrategas, pues lo que decimos es definir la foto final, entendemos y conocemos bien lo que somos actualmente y a partir de aquí trazamos la política o la estrategia para llegar a buen puerto a esta nueva industria que se está configurando. Por el camino lo que vemos que vamos a tener que generar mucha cadena de valor en vehículo eléctrico, sobre todo en todo lo que está alrededor de la batería, la conformación de esa batería, el battery packaging, etcétera. Y por supuesto también en otras dimensiones que forman parte del sector y de la industria, que es el vehículo conectado, el vehículo autónomo, más software, sensores, comunicaciones, cámaras, etcétera. Todo esto está claro y es evidente que es el gran gap que tenemos aquí en Cataluña. Y luego otro gap, que es el que nos atañe hoy, que es el de las infraestructuras, infraestructuras de soporte para vehículo conectado y autónomo si queremos, tema de comunicaciones y etcétera, pero sobre todo para el vehículo eléctrico, que es lo que más urge teniendo en cuenta los plazos y los términos que se están definiendo a nivel de Europa y que nos afectan como, no sé, que afecta como Estado español, ¿no? Y que ha comentado Alejandro Valdovinos, yo creo que con prudencia, con moderación, pero realmente estamos en unos niveles muy bajos si comparamos con el resto, con la media europea. No nos vamos a comparar con los países punteros porque la diferencia es enorme, pero como mínimo si el poder conseguir llegar a esos niveles de despliegue de infraestructuras es algo que es importante, ¿no? Yo acabo ya, antes de pasar a mi compañera, con dos datos. Estamos hablando de que tenemos un nivel de infraestructura instalada o un parque instalado bajo, pero en contra de lo que sí que nos preocupa de mucho gap industrial en la cadena de valor de fabricación de un vehículo, en lo que es fabricación de equipos de carga no es así. De hecho, según los datos que miremos, pero estamos entre 8 y 10 veces con números más altos de fabricación que de instalación en España. Por tanto, no nos preocupa tanto que la oferta, porque la tenemos y muy buena, pero sí esta instalación. Y luego otro dato que es muy importante y que así yo uno de los dos ámbitos en los que nos preocupa, la alta correlación que hay entre la penetración del vehículo eléctrico, que estamos hablando de un 10% o mucho en España si contamos plug-in y vehículo eléctrico puro, y el porcentaje de coches fabricados eléctricos en las plantas españolas, que también está alrededor del 10-12%. Entonces está absolutamente correlado. No es casual cuando escuchemos hablar a los presidentes de los grupos de ANFAC y de los grupos automovilísticos, el mensaje siempre es el mismo. Tanto se electrifique o tanto penetre el vehículo eléctrico en España, tanto se va a fabricar en España, ¿vale? Y eso es una cosa que funciona así y por tanto era interesante, yo creo que era interesante poner en común el interés mutuo del desarrollo de la infraestructura de carga, porque eso va directamente relacionado con el desarrollo o la penetración del vehículo eléctrico y eso va relacionado con el desarrollo de la fabricación o la industria de fabricación del vehículo eléctrico. Y ya sin más le paso la palabra a mi compañera Rian, la responsable de proyectos europeos dentro de Optima, que yo creo que os va a explicar dos o tres cosas así muy interesantes para antes de empezar con el contenido. Gracias. Sí, gracias, Tomás. Sí, soy Rian Sares López y soy consultora senior en el equipo de Optima, en el equipo de Tomás Mejía. Y bueno, muy brevemente, porque quería ya dar paso bueno, al Ministerio para que hagan su introducción, pero solamente quería compartir con vosotros algunos datos, algunas actuaciones que nosotros vamos a realizar durante este año y el año que viene. Este año vamos a participar en dos ferias, ¿vale? La primera es la del Battery Show de Stuttgart. En esta feria, bueno, vamos a participar bajo el paraguas de los 4 motores. Iremos con un stand y bueno, sabemos que hay algunas empresas catalanas que llevarán
que participarán con stand en esta feria, pero además queremos, bueno, pues animar a todos aquellos que vayáis, bueno, o que tengáis pensado ir como visitantes, contactarnos porque, bueno, pues os podemos ayudar bueno, a presentaros a otros bueno, otros participantes del ecosistema de otras regiones y de otros países, ¿vale? Después, esto es ahora en junio, del 17 al 20 de junio. Luego tenemos el evento de Lyon, que también es de baterías. También os animo, si alguno está interesado en ir, también iremos con un stand y haremos la misma operación. Animar a todas las empresas que quieran participar, porque bueno, pues podemos ser una buena herramienta para poneros en contacto con otras entidades de otros países. A finales de año, en noviembre, organizamos el Battery Innovation Days del 2024. Aquí vendrán, bueno, pues está organizado por BEPA, y vendrán los principales, digamos, espadas en el ámbito de las baterías. También, bueno, participarán, será una conferencia, haremos una visita también. Y bueno, pues os animo también a que participéis. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, contactadme porque os puedo enviar más información. Y luego, por último, participaremos. Bueno, no participaremos de alguna manera, todavía no está decidido, en el EBS 38 de Gotemburgo, ¿vale? Entonces, bueno, pues este evento tendrá lugar el 15 de junio del 2025, ¿vale? Y bueno, pues ahora es el momento también de ir pensando y de hacer la planificación si vosotros queréis participar en esta feria. Esta feria también está muy focalizada a temas de cargadores y por eso lo quería mencionar. Y bueno, pues es bueno que sepáis bueno, que nosotros también os podemos acompañar porque estamos, digamos, de alguna manera colaborando también en la organización, ¿vale? Yo sin más quiero acabar y ya le doy la palabra a Carlos Ruiz Alegría, que es el coordinador del programa CEF en el Ministerio, en el MITMA, y a Santiago Dotor, que es técnico superior también en el Ministerio. Muchas gracias, Rian Sares. Como ha dicho Rian, a continuación pues introducirá el programa CEF Transport, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos y Santiago Dotor. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Nada, muchísimas gracias por darnos la introducción y por invitarnos un poco a esta jornada que para nosotros siempre resulta de mucho interés, con objeto bueno, pues de que en este caso el programa CEF pues llegue a todas las personas. Voy a intentar compartir una pequeña presentación, ¿vale? A ver si a lo mejor, bueno, decidme si a lo mejor, bueno, si veis la presentación, Sí. Se ve. ¿se ve perfectamente? Sí, sí. Vale. Faltaría ponerla en pantalla grande y ya está. ¿Así? ¿En pantalla grande? Perfecto. Bueno, pues nada, simplemente. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que es el mecanismo Conectar Europa, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo de la forma más ágil posible. Desde el punto de vista del mecanismo Conectar Europa, para nosotros es muy importante que os introduzcamos un poco el contexto, ¿no? Que yo creo que también os lo han introducido anteriormente de forma muy, muy breve. Esto parte un poco de lo que es el concepto de la Red Transeuropea de Transporte, que se regula dentro del Reglamento de Orientaciones. Este reglamento actualmente está en revisión, ¿vale? Está en revisión, llevamos trabajando en ello mucho tiempo, ¿vale? Casi 3 o 4 años revisando este reglamento y, bueno, pues en abril se dio el visto bueno a la revisión por parte del Parlamento Europeo y ahora el Consejo Europeo pues lo va a hacer, si no fue ayer, antes de ayer. Entonces, próximamente se publicará y, y entrará en vigor, ¿vale? Entonces, esto es una cosa importante. ¿Por qué? Pues porque la Red Transeuropea de Transportes es lo que sirve de base para la aplicación del mecanismo Conectar Europa que se regula por este reglamento que os pongo ahí, el reglamento 2021/1153, ¿vale? A partir de ahí se regulan todo lo que serían las convocatorias de ayudas al mecanismo Conectar Europa, ¿vale? Concretamente, para la convocatoria para el despliegue o la electrificación o infraestructura de recarga eléctrica, hay una convocatoria específica que es la convocatoria CEFA FIF 2024, que os pongo ahí la convocatoria para que podáis tener acceso a la misma, ¿vale? Entonces, a través de ahí, pues veréis cómo se aplican las soluciones, etcétera, ¿no? Entonces, como ya os habían introducido, efectivamente, lo que es la red transeuropea se ha venido diferenciando en 2 capas. Lo que pasa es que el nuevo reglamento ha incorporado una tercera capa, ¿vale? Es decir, había lo que sería la red global y la red básica.
La red global es el conjunto de la red transeuropea en su conjunto, y luego, por otro lado, aquella parte de la red transeuropea que tiene mayor importancia por sí misma sería lo que sería la red básica, ¿vale? Entre ellas se intercala una capa intermedia que es la red básica ampliada. ¿Por qué? Pues porque lo que es la red en su conjunto tenía que terminarse dentro de lo que era el año 2050, y en el año 2030, o sea, pasado mañana, se tenía que terminar lo que es la red básica. Entonces se ha intercalado esta segunda capa, quizás con un afán más desde el punto de vista ferroviario, ¿vale? Entonces, luego sobre ella, como herramienta para el desarrollo de la red, se establecen lo que son los corredores europeos de transporte, que en nuestro país pasan dos, el Atlántico y el Mediterráneo. El Mediterráneo, evidentemente, lo conoceréis bien, ¿no? Y ¿por qué decimos todo esto? Pues porque esto al final sí que habla un poco de la importancia estratégica, de alguna manera, para poder implantar la infraestructura, en definitiva. Es decir, aquella infraestructura que esté localizada sobre estos itinerarios tendrán, en primer lugar, la capacidad de ser financiada porque será elegible, y luego además se verá como mayor importancia, es decir, se le dará mayor puntuación desde el punto de vista de prioridad y urgencia, ¿vale? Que luego os comentará Santiago. Para poder ver la red transeuropea, pues podemos hacerlo a través del GIS, de un sistema de información geográfica que ha desarrollado la Comisión, que es el TENTEC, o el Hermes, que estamos desarrollando aquí en el Ministerio de Transportes, ¿vale? Entonces, sin más, ¿cómo se articula esta convocatoria? Bueno, pues la convocatoria se articula de un presupuesto de base bajo el marco general, que es donde participa España. España no participa en el marco de cohesión, no nos confundamos, de 780 millones de euros, ¿vale? Con la singularidad de que esto va en un formato tipo blending, ¿vale? Que es un mecanismo un poco especial. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es que entre a participar el sector privado como socios implementadores. Cuando hablamos del sector privado, en este caso, estamos hablando que entren instituciones financieras que pueden ser pues, del tipo banco público, en este caso estaríamos hablando de implementing partners, que dispondrían de un 2/3 del presupuesto, o bancos privados para en préstamos, pues porque resulten atractivos, entrar a ayudar a realizar la operación, ¿vale? Entonces, la convocatoria se ha articulado a través de 3 cortes, ¿vale? El primer corte, que será el 24 de septiembre de 2024, luego habrá otro corte en junio de 2025 y un tercer corte en diciembre de ese mismo año, de 2025 también, ¿vale? La duración de los proyectos se establece en un plazo de 39 meses, o los 39 meses siguientes a la que sería la fecha límite de presentación de las propuestas, y en principio, pues esto es un poco lo más fundamental de la convocatoria, ¿vale? Entonces, ¿quiénes pueden participar en esta convocatoria? Bueno, pues para poder participar, lo primero que tienen que ser es personas jurídicas, no pueden ir personas físicas, eso es evidente, ¿no? Entonces, los organismos pueden ser tanto públicos como privados, y deben de estar establecidos en el Estado miembro, en un Estado miembro de la Unión Europea, o de acuerdo y en todo caso con su conformidad, ¿vale? Entonces, las actividades son las que se detallan en la convocatoria, ahora hablaremos un poco de ellas, y la singularidad de este tipo de convocatorias, en las que tiene que venir pues tiene que existir pues, un socio implementador, un implementing partner, a colaborar, pues debe de, por lo menos este concepto de préstamo, a estar cubriendo al menos el 10% de los costes elegibles. Luego, cada banco o socio implementador puede establecer condiciones específicas, ¿no? Nosotros en este caso trabajamos fundamentalmente con el Banco Europeo de Inversiones, y luego también con el Instituto de Crédito Oficial, ¿vale? Que es el ICO. Creo que lo ponía en la diapositiva anterior, ¿vale? Entonces, lo que a la Comisión le interesa es tratar de movilizar el presupuesto comunitario, y para ello lo que establece son pues, unos valores mínimos que de alguna manera nos están dando un poco una idea de la dimensión del proyecto, ¿no? Es decir, se establecen subvenciones mínimas de 2 millones de euros, con lo cual pues, las inversiones son bastante más altas, ¿no? Eso cuando vamos por contribuciones unitarias, y si vamos con una tasa de cofinanciación tendríamos que tener al menos 1 millón de euros de subvención, ¿vale? Se establecen pues, contribuciones unitarias que pueden oscilar pues, entre los 20.000 euros en caso de instalaciones por encima de 150 kilovatios, o de 40.000 euros cuando hablamos de puntos de recarga por encima de 350 kilovatios. Esto cuando vamos por tasas unitarias. Y en caso de que vayamos por tasas de cofinanciación con carácter general, ¿vale? Y en el caso de Cataluña más, pues evidentemente estaremos hablando del 30%, ¿vale? Bueno, entonces, ¿dónde se pueden instalar nuestros puntos de recarga? Pues donde dice la convocatoria. ¿Y dónde dice que se pueden instalar la convocatoria? Pues en principio, cuando estamos hablando de puntos de recarga para vehículo ligero, tenemos que poner, en este caso, pues puntos de recarga que estén por encima de los 150 kilovatios,
¿vale? Y deben de estar localizados en la red transeuropea. A ellos hemos puesto lo que dice la convocatoria, es decir, 2 mapitas en la que lo que tenemos que tener claro es que lo que es elegible son los itinerarios en color rojo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque si os fijáis, en el mapa de la izquierda estamos hablando de puntos de recarga de 150 a 350 kilovatios y en el mapa de la derecha por encima de 350 kilovatios. Esto quiere decir que hay una clara apuesta por parte de la Comisión Europea para financiar puntos de recarga ultra rápida que estén por encima de 350, ¿vale? En cualquier caso, y porque habrá pues, más puntos de recarga instalados de potencias inferiores que de potencias superiores, probablemente, ¿vale? En todo caso, los puntos, la localización está clara, tiene que ser en estos itinerarios de la red transeuropea o en el entorno de los 3 kilómetros de la salida más cercana a la red, ¿vale? Entonces ahí, pues bueno, pues veréis que tenéis posibilidades. También por la parte de vehículos pesados, además, podemos incorporar, bueno, aparte de que las potencias tienen que ser por lo menos de 350 kilovatios, a no ser que estemos en un aparcamiento seguro, en cuyo caso podemos estar hablando de 150 kilovatios, los emplazamientos también pueden estar en los nodos de la red transeuropea. Esto ha cambiado ligeramente respecto a la diapositiva que veía antes, porque únicamente aparecían enumerados los nodos que figuran en el reglamento vigente a día de hoy, pero que probablemente en este mes de junio sea actualizado. Y el número de nodos se ha incrementado sustancialmente. De 9 que tenía España, en este caso hemos pasado casi a 50. Entonces, y en el caso de Cataluña se han incorporado Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, ¿no? Entonces están todos ellos, con lo cual, pues todavía puede resultar más atractivo, ¿vale? Luego, eso era por tasas unitarias, es decir, te da una tasa fija que oscilaba entre los 20.000 y los 40.000 euros, ¿vale? Y en caso de que estemos hablando de la línea de cofinanciación, te van a dar un 30%, ¿vale? Lo que pasa que no se plantea para vehículo ligero, sino únicamente para el caso de vehículo pesado, ¿vale? En el que nos encontremos, pues bueno, con diferentes condiciones que aparecen en la convocatoria, que podéis luego leer con mayor tranquilidad, pues de 1 megavatio, 350 a 150 kilovatios. Y otra vez, pues en el entorno de los 3 kilómetros de la red transeuropea, los aparcamientos seguros y los nodos, ¿vale? Todo lo demás, yo entiendo que para que tiene que ver más con navegación y operaciones portuarias y aeroportuarias, yo entiendo que no aplica en este caso, ¿vale? O en este foro, entonces me lo voy a saltar. Y desde el punto de vista, además de lo que sería la financiación de infraestructura para la recarga eléctrica, también se está haciendo una apuesta por parte de la Comisión para el repostaje de hidrógeno, ¿no? Entonces, que sepáis que existe esa línea también, con unas condiciones un poco pues distintas, un poco más específicas para ello. Es decir, se plantean pues, la posibilidad de hidrogenar de alguna manera, es decir, hacer la instalación o financiar la instalación de hidrogeneras pues, que soporten pues, hidrógeno líquido gaseoso a presiones de 350 a 700 bares y como mínimo de 1 tonelada de hidrógeno diario, ¿vale? Y en este caso sí que se amplía un poco por las características de la tecnología el área, pues pasamos de 3 a 10 kilómetros, ¿vale? Otra vez en la red transeuropea, aparcamientos seguros y nodos de la red, ¿vale? Ahora Santiago os va a contar un poquito más porque lo que sería el procedimiento de otorgamiento de conformidad de Estado miembro, que tienen que tener todas las propuestas, ¿vale? Que se Déjalo presenten. tú, Carlos, sí, deja tu misma presentación, que así vamos más Vale. rápido. Vale, perfecto, sí. Buenos días. Bueno, pues ahí tenéis todos los pasos desde el principio que se aprueban los programas de trabajo hasta el final de la acción, pero lo que nos interesa ahora mismo son las fechas límite de presentación de propuestas a este primer corte que está ahora en curso, que es el que finaliza el 24 de septiembre ante la Comisión Europea. Finaliza el 24 de septiembre a las 5 y yo siempre digo lo mismo, intentad presentar las propuestas antes de ese día, porque no es una buena idea dejarla para el último momento, porque surgen problemas informáticos o del tipo que sea, y si no se presentan dentro del plazo, pues no cabe ningún tipo de recurso y CINEA en eso es muy estricta. Por lo tanto, apuntad a presentarlo como mínimo un día antes, ¿no? Un día en varios meses o semanas de presentación no es relevante. Entonces, nosotros hemos diseñado un procedimiento para otorgar la conformidad de Estado miembro que está formado por 2 fases. Una primera fase, que es la presentación de una comunicación de interés, que es un documento muy breve que veréis descrito luego donde os diré, en el cual nos comunicáis que queréis presentar una propuesta con una breve descripción, breve de una frase, y los datos de quiénes van a ser los beneficiarios y en qué consiste
la propuesta, el importe aproximado, etcétera. Esa comunicación de interés queremos que se presente como muy tarde el 29 de julio y se tiene que hacer en la sede electrónica del Ministerio de Transportes. A continuación hay una segunda fase para los que han presentado la comunicación de interés, que es la presentación de la solicitud completa. La misma solicitud que se va a presentar ante la Comisión Europea, lo cual no quiere decir que en el plazo restante hasta la presentación ante la Comisión Europea no se puedan hacer cambios, sino que esos cambios no deberían ser sustanciales ni afectar de manera muy importante al presupuesto ni al concepto básico de la propuesta. Bueno, pues para presentarnos estas solicitudes damos un plazo hasta el 10 de septiembre, de nuevo en la sede electrónica del Ministerio de Transportes. Y por último, como decía al principio, la fecha límite para la presentación de la solicitud, incluyendo el certificado de conformidad de Estado miembro que nosotros otorgaremos a partir de la solicitud que se nos haya presentado, pues la fecha límite para la presentación ante la Comisión, como decía, es el 24 de septiembre en el portal de CINEA, de la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea para Infraestructuras y Medio Ambiente. Pasa a la siguiente. Carlos, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, si entráis en el enlace que pondrá luego en la página de enlaces a la web del Ministerio, o simplemente buscáis en Google CEF Fondos Ministerio de Transportes, llegaréis aquí a la página de convocatorias. Haciendo clic en el primer enlace veréis una serie de enlaces, todos de mucha utilidad para la preparación de propuestas, tanto la información el texto de la convocatoria como, por ejemplo, toda la información sobre el Information Day que tuvo lugar en Bruselas, con la grabación de todo el Information Day y la presentación que utilizaron. Y en el segundo enlace contiene el procedimiento para la obtención del certificado de conformidad de Estado miembro. Ahí podéis ver más en detalle en qué consisten las dos fases que he descrito antes de la comunicación de interés y la presentación de la solicitud. Si pasas a la siguiente. Bien, la presentación de propuestas se hace, como digo, en el portal de la Comisión Europea, en una parte A que se cumplimenta en Internet, una parte B que se descarga y se cumplimenta y se carga. Ahí tenéis un enlace que luego os distribuiremos en PDF la presentación con el Submission System de la Unión Europea. Y una documentación que tiene que ir completa y es muy importante incluir todos los aspectos que pide la Comisión. Y es muy importante, como decía al principio, presentar también la conformidad de Estado miembro. Si pasas a la siguiente. Los pasos de la evaluación de propuestas. En primer lugar, es importante entender que la propuesta la evalúa CINEA, no la evalúa el Ministerio. Nosotros únicamente estamos aquí para aconsejar y orientaros y ayudar en todo lo posible, pero quien realiza la evaluación y quien establece los criterios de evaluación es CINEA. Nosotros podemos dar una idea de por dónde, de cómo se orientan normalmente, pero los criterios de evaluación son de CINEA y los aplican los evaluadores independientes que CINEA contrata para la evaluación de propuestas. Hay 5 criterios que son los que están ahí relacionados, cada uno de los cuales puntúa de 0 a 5 y el mínimo para aprobar, para ser sometida a evaluación, para superar la evaluación es un 3. Con lo cual, la mínima puntuación en teoría sería un 15. Sin embargo, con un 15 nunca vamos a conseguir una adjudicación y hay que apuntar a conseguir el 25. Es fácil que por el problema de sobresuscripción, es decir, que haya muchas más solicitudes que el presupuesto disponible, a menudo el punto de corte donde se acaba el dinero, pues es en una propuesta que ha sacado un 22,5, con lo cual incluso si presentamos una propuesta muy buena que tenga un 21, pues nos vamos a quedar fuera. Si pasas a la siguiente. Bueno, estos son un poco los pasos. Primero hay una comprobación de admisibilidad de que se superan los criterios establecidos por la convocatoria y que tiene sentido evaluar la propuesta. A continuación se hace una evaluación externa, seguida de una evaluación interna de CINEA, pasa a un comité de selección y finalmente se aprueban en el comité de CEF las propuestas preseleccionadas. El proceso completo puede durar del orden de 4 meses. Por último, os dejamos aquí unos enlaces de interés. En primer lugar, a la web de CINEA con la convocatoria, la jornada informativa que decía antes. Todos estos enlaces también están en la web del Ministerio. El visualizador TENTEC que mencionaba antes Carlos de la red transeuropea y la dirección web del buzón CEF de CINEA,
donde os animamos encarecidamente a que consultéis las dudas. Si bien os dejamos abajo también el buzón CEF del Ministerio de Transportes para que nos consultéis, pero como decía antes, quien es determinante es siempre CINER. Y me parece que con esto hemos concluido. Nosotros vamos ahora a incorporarnos a otra reunión, entonces os agradeceremos que las preguntas que formuléis al final luego nos las pasarán y las contestaremos por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago y Carlos. Así lo haremos. Recogeremos las preguntas que tengan y os las haremos, bueno, las enviaremos y después se las devolveremos respuestas. Ahora seguimos con la presentación de Luigi Gianotti, donde nos dará una serie de indicaciones y sugerencias sobre cómo poder presentar toda la preparación de la documentación para este programa. Exacto. Un segundito que comparto pantalla. Vale, la vemos bien. ¿Sí? Genial. Sí. Vale, pues primero, gracias por la invitación a todos y bueno, saludo a todos los ponentes y todos los participantes de este webinar. Yo soy Luigi Gianotti, Manager de European Grants Department de FE Group. Si dejáis unos minutos, me gustaría presentar primero la empresa, la introducción de la empresa, y luego ya pasaremos a la explicación de qué documentación hay que presentar para preparar un proyecto CEF Transport y que sea posiblemente ganador. Vale. Bueno, nosotros, FE Group, somos una consultora. Trabajamos con esos clientes en los proyectos de investigación, desarrollo, innovación e inversiones. Tenemos diferentes verticales. Entre esas, las principales son deducciones y las ayudas, ¿no? Ayudas en todos niveles, y tanto a nivel local hasta a nivel europeo. Somos una multinacional. Estamos en más de 13 países en el mundo, con más de 18.000 clientes, 43 oficinas y más de 1.600 compañeros. Sobre el CEF AFIF, bueno, había preparado dos diapositivas sobre el programa, para introducir el programa, pero bueno, como que ya se ha comentado, quizás podemos saltar estas diapositivas y pasar directamente a la documentación. Como ya desde el Ministerio han explicado perfectamente, pues hay unas fases, diferentes fases de presentación. Sabemos que el 24 de septiembre es el deadline para presentar el proyecto al CINEA, a la Comisión Europea, pero tenemos en España por lo menos dos entregas, digamos, anteriores a esta del 24 de septiembre. Una es, como ya han explicado, una manifestación de interés al MITMAN, simplemente con los datos sobre la empresa que quiere participar y presentarse, qué tipo de proyecto quiere presentar. Y luego tenemos el 10 de septiembre, digamos, es el deadline interno en España a presentar la misma documentación que luego vamos a presentar el 24 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Como consejo, lo que decimos es que para ya el corte del 10 de septiembre casi todo el trabajo tiene que estar hecho, ¿vale? Entonces, si hay interés en presentarse al 24 de septiembre, pues hay que prepararse con bastante antelación, porque ya el 10 de septiembre todas las documentaciones, porque serán las mismas que presentaremos al CINEA, tiene que estar hechas. Y este paso es necesario, es importante para tener digamos, este apoyo por parte del Estado con esta carta, digamos, de apoyo, que es vinculante para la elegibilidad del proyecto para que luego se pueda presentar y ser evaluado. Luego tenemos, bueno, otros dos deadlines, como ya han dicho. Uno es el 11 de junio del 2025, el 17 de junio del año que viene. Vale, empezamos con la documentación de lo que presentaremos al CINEA. Primero, tenemos dos apartados, el Part A y el Part B. El Part A es simplemente la información administrativa sobre la empresa o, bueno, las entidades que quieren participar en el proyecto. En este caso, es importante tener el PIC number. El PIC number es un código que cualquier entidad pública o privada tiene que recibir por parte de la Comisión Europea dándose de alta en el portal. A través de este código, pues,
podemos entonces presentarnos a cualquier tipo de convocatoria europea. Hablamos del CEF, puede ser un Horizon, pero es importante tener este PIC number, entonces darse de alta dentro del portal. Aquí, bueno, indicaremos información administrativa sobre la empresa, puntos de contacto, correos, direcciones, etc. Luego empezamos el Part B. Part B es la parte narrativa del proyecto, es el proyecto. Entonces, aquí tenemos diferentes secciones y empezamos con esas primeras tres que con las siguientes de la siguiente diapositiva van a ser objeto de evaluación y de puntuación, como bien han explicado. Entonces, empezamos con el punto 1, Priority y Urgency. Aquí es importante que dentro de la sección TNT Network podamos explicar a la comisión que este proyecto encaja dentro de los proyectos de común interés. ¿Qué son esos proyectos? Son proyectos europeos en que, digamos, que puedan contribuir a la mejora de la eficiencia de transporte energético, en este caso europeo, y que pueda ayudar a la Unión Europea a alcanzar los objetivos que tenemos a nivel energético, sobre todo en este caso el de transporte. Luego, obviamente, el proyecto tiene que estar en línea con los objetivos. Entonces, si nosotros vamos a presentar un proyecto a la convocatoria CEF-AFIF Cost o CEF-AFIF Unit de co-funding, tenemos que explicar por qué estamos en línea con los objetivos de los topics, porque es un proyecto que encaja 100% con lo que está pidiendo la Comisión Europea. Luego, obviamente, el EU Added Value. Tienes que un proyecto, aunque sea un proyecto implementado de infraestructuras a nivel local, una específica región a lo largo del TNT Network, tenemos que demostrar también que tenga un impacto, una relevancia europea. Entonces, que pueda contribuir a los objetivos europeos. Luego, el cross-border link, también demostrar, si es posible, que el proyecto también sea un componente, ¿no?, de un puzzle donde también encaje con otros proyectos de otros países de frontera, por ejemplo, en caso de España, bueno, como por ejemplo con Portugal y con Francia, ¿no? Entonces, si nuestros proyectos pueden mostrar que tenga una continuidad con proyectos parecidos de regiones, de países confinantes a la frontera, pues entonces es un plus que tiene un impacto positivo a la hora de la evaluación, así como las sinergias con otros CEF Program. El CEF hay diferentes líneas, tenemos un CEF Transport, que es lo que estamos hablando hoy, con sus subtopics, un CEF Energía, un CEF Digital. Entonces, si tenemos nosotros sinergia en nuestro proyecto con diferentes CEF, entonces es un buen punto, digamos, que podemos explicar dentro del template que vamos a desarrollar. La segunda sección de la Part B es la madurez del proyecto. Entonces, tiene que ser proyectos maduros. No pueden ser proyectos que se dejan con las intenciones que queremos presentar un proyecto y ya veremos. No, son proyectos donde el estado de madurez es muy avanzado, que tenemos que asegurar a la Comisión que nuestro proyecto se va a implementar, que no va a tener retrasos, que tenemos ya, digamos, una planificación, una posibilidad de implementarlo pues, de manera rápida y eficaz. Si tenemos también un estudio, un feasibility study, un estudio de factibilidad anterior al proyecto, es un punto más. En el sentido que la Comisión ve bien que hayamos hecho ya un estudio de viabilidad anterior y que esto sea la prueba de que nuestro proyecto, si vamos a recibir la financiación, se pueda implementar sin problemas. Así como el estatus de todas las documentaciones que necesitan permisos por parte de los organismos públicos de nivel regional, a nivel local o a nivel nacional, que necesitamos para la implementación de nuestro proyecto. Entonces, demostrar que esa documentación ya la tenemos hecha y controlada de cara al futuro, pues eso da seguridad a la Comisión. Y como último punto, la madurez financiera. Tenemos que explicar aquí la origen, digamos, de los diferentes canales de financiación por nuestro proyecto. Tendremos una parte nuestra de financiación, una parte que vamos a recibir por parte de la Unión Europea y otra parte por agentes externos, ¿no?, como
ya el ministro ha explicado, tenemos entonces apoyos externos de Implementing Partner o no Implementing Partner, va a ser como Implementing Partner el Banco Europeo de Inversiones o el ICO, o no Implementing Partner cualquier tipo de banco comercial, y explicar cómo se va a repartir, ¿no?, este presupuesto y la origen del presupuesto. Tercer punto es la calidad. Hablamos de calidad y hablamos también calidad en la organización del trabajo, la organización financiera, cómo vamos a llevar a cabo tareas y cómo se va a distribuir el presupuesto. Entonces, primer punto. Nosotros vamos a tener, cuando vamos a presentar el proyecto, no simplemente una descripción narrativa del proyecto, también grupos de trabajo. Quiere decir, agrupaciones de tareas con objetivos en común, a través de los cuales vamos a sacar unos outcomes. Entonces, dentro de esas actividades, de esos grupos de tareas, work packages, tenemos que especificar qué parte del presupuesto nosotros vamos a asignar. Tiene que ser bien segmentado el presupuesto y explicar en los work packages qué parte de este funding vamos a utilizar. También, en el caso en que nosotros decidamos participar con otros socios, explicar la composición del consorcio, cuál es la governance, entonces, cada uno de los socios qué va a hacer, cuál es su rol dentro del proyecto y por qué está participando claramente, ¿no? Y así como la gestión de la implementación, el project management, digamos. Entonces, de qué manera nosotros, a través de los actores que participan en el proyecto, de las personas, vamos a organizar el control de la calidad, por ejemplo, de la eficacia de nuestras acciones, de nuestros resultados, de cómo vamos a implementar perfectamente el proyecto, cómo vamos a tener el control de los riesgos también del proyecto, porque no hay proyectos si no hay riesgos. Decir que no tengamos riesgo en el proyecto es imposible. Y es más, vamos a quedar mal. Entonces, hay que ser sinceros y entender cuáles son los riesgos que podemos tener, pero también cuáles son las medidas que podemos utilizar para reducir estos impactos y dar soluciones. Así como la comunicación, la Comisión Europea va a hacer una inversión en nuestro proyecto, entonces tenemos que dar una visibilidad a estos resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan de comunicación? ¿Cómo vamos a través, por ejemplo, de la página web, de una página web, cómo vamos a comunicar, por ejemplo, los avances del proyecto, los resultados del proyecto? Y finalmente, un proyecto tiene que ser sostenible. No puede ser un proyecto que reciba una financiación para una implementación, acaba la financiación, acaba el proyecto. Realmente no. Tiene que ser un proyecto sostenible que pueda durar unos años, por lo menos 5 años después del fin del proyecto. Luego tenemos otras dos secciones importantes para la evaluación, que es el impacto y el catalytic effect. En el caso del impacto, claro, nosotros vamos a presentar un proyecto a la Comisión Europea porque es una respuesta a una demanda, ¿vale? A un problema que hay en el territorio. Entonces, nosotros vamos a dar una solución. Por lo tanto, tenemos que explicar cuál es esta demanda, hacer un análisis de esta demanda y cómo nosotros, con nuestra solución, vamos a solventar este problema que el territorio pueda tener, no simplemente a nivel local, pero también, obviamente, a nivel europeo, por las razones que ya hemos explicado. Y cuál es el impacto que va a tener este proyecto, estas financiaciones que vamos a recibir y esta implementación de infraestructuras que vamos a llevar a cabo en los puntos principales de la red que hemos individuado, cuál es el impacto económico financiero. Entonces, hay un documento que se llama CBA, un Cost Benefit Analysis. Digamos que este documento se tiene que presentar en el caso de que tengamos un apoyo por parte de un no implementing partner, un banco comercial, y vamos a optar por una ayuda de cofinanciación del 30%. Entonces, en este caso también hay que preparar este Cost Benefit Analysis como, digamos, una especie de business plan y hay que presentarlo.
En el caso en que tengamos un apoyo por parte de un implementing partner como el BEI o como el ICO, no hace falta. Pero aún así, dentro del Economic y el Financial Analysis, también, de todas formas, hay que explicar a nivel financiero y económico cuál es el retorno que vamos a tener. Entonces, es verdad que no vamos a presentar en este caso, si tenemos apoyo del Meeting Partner, este documento, pero aún así tenemos que tener bien claro cuál de esta inversión que se va a hacer para nuestro proyecto, cuál es el retorno que vamos a generar. Entonces, esta información, de todas formas, la tenemos que tener preparada. Y a nivel, obviamente, social y medioambiental, cuál es el impacto que va a tener nuestro proyecto en el territorio. Eso es otro punto muy, muy importante. Y para acabar esas secciones de evaluación, tenemos el Catalytic Effect. Lo que tenemos que demostrar aquí es que esta inversión para nosotros es necesaria. Aquí también no podemos, o sea, el hecho de demostrar que necesitamos esta inversión no es un punto de debilidad, es un punto de fuerza de cara a la evaluación, porque dice, necesito sí o sí esta inversión porque a nivel financiero puedo llegar hasta aquí y este apoyo que la Comisión Europea me puede dar me permite luego de ejecutar este proyecto tan potente que, así como lo vamos a describir en las secciones anteriores. Entonces, explicar la razón, o sea, por qué necesitamos esta inversión y cuál es el gap, por tanto, que tenemos y cómo la Unión Europea me puede ayudar con esta inversión. Es más, también demostrar, si es posible, que la inversión que va a hacer la Unión Europea en nuestro proyecto y la implementación de este dinero dentro de nuestro proyecto, cuál es el efecto como efecto cascada, un efecto multiplicador que pueda tener con otros. Podemos tener otras inversiones que tienen origen por lo que ha hecho la Unión Europea de los actores públicos y privados que amplían el impacto de este proyecto. Entonces, esto es un punto más. Y también como la Unión Europea, a través de esta inversión, permite a nosotros fortalecer nuestras relaciones de confianza con esos stakeholders que trabajan con nosotros en este proyecto. Luego tenemos otras secciones, que es la descripción de los grupos de trabajo, qué tareas entonces vamos a llevar a cabo en el proyecto, en qué momento se van a llevar a cabo, y documentos de Ethics y Security, que son declaraciones de que el proyecto cumpla con todas las legislaciones éticas y de seguridad que prevé, que necesita la Unión Europea. Importante, aunque es algo que ya se ha comentado antes, cuando vamos nosotros a indicar, de igual que sea una implementación de infraestructuras de punto de recarga, que sea estaciones de hidrogeneras, de igual es importante indicar las coordenadas. No podemos ser generales a la hora de decir dónde vamos a implementar nuestras infraestructuras, tienen que ser coordinadas correctas y precisas. Eso es fundamental porque también lo tenemos que poner dentro del portal europeo. Entonces, eso es muy, muy importante. Vale, aparte, la parte, digamos, más narrativa, ¿no? El Part B, también tenemos los anexos. Otra documentación que es necesaria para que el proyecto sea elegible, por tanto, es obligatoria presentarla, no podemos saltar los anexos. Y que nos permite luego, entonces, si el proyecto recibe una buena puntuación, también poderlo ejecutar. Entonces, el budget. El budget, en caso en que nosotros vamos a presentar un proyecto dentro de la convocatoria de Unity Contribution, que serían contribuciones de 20.000 o 40.000 euros por cada punto de recarga. Entonces, ahí es fácil. Se va a multiplicar el número de puntos de recarga por el valor de 20.000 o 40.000, según hablamos de más de 150 kilovatios, más de 350 kilovatios, si es para vehículos pesados o ligeros. El cálculo es automático. En el caso de co-funding rate, como ya se ha dicho, pues hay una cofinanciación de un 30%. Entonces, los tipos de gastos que se van a financiar son todos los gastos relacionados con CAPEX, con las inversiones, ¿vale? Inversiones, con equipment, con todo lo que prevé entonces despliegue de infraestructuras. Subcontrataciones también. Lo que no se prevé, lo que no se cubre a través de la cofinanciación europea son coste de personal, staff cost, todo lo que es OPEX
costes administrativos, compras por renting de suelos para la implementación de infraestructuras, actividades de simulación y comunicación y el project management, es la gestión del proyecto. Esas partidas pues no se incluyen. Como decía antes, es importante que el proyecto pues tenga una sostenibilidad de 5 años después del fin. Luego, la carta de apoyo por parte del Implementing Partner o no Implementing Partner, que esto ya lo he explicado antes, ¿no? Entonces, ¿qué sería Implementing Partner? Una carta de apoyo por parte del Banco Europeo de Inversiones o del ICO, no Implementing Partner, cualquier tipo de otro banco. Y que el apoyo que sea financiero, que sea por lo menos de un 10%, ¿vale? Y para acabar los anexos, necesitamos el compromiso, bueno, la carta de apoyo por parte del Estado, ¿no? Por eso tenemos que presentar toda esta documentación que he mencionado ya anteriormente el 10 de septiembre. Luego un Gantt chart, entonces un gráfico, un listado de tareas y en qué momento en qué momento empiezan, en qué momento acaban y los responsables de llevar a cabo cada tarea. Una declaración de Environmental Compliance de la Comisión en que nosotros vamos a comprometernos que el proyecto no va a tener ningún tipo de impacto negativo medioambiental. El coste-benefit análisis que ya he mencionado antes. Y finalmente un listado de proyectos de los últimos 4 años relacionados con este proyecto que dan seguridad a la Comisión Europea que tenemos capacidades para llevar a cabo el proyecto. Acabo simplemente para explicar un poco nosotros, tanto para el CEF-Transport, así como en general, cómo solemos trabajar. Bueno, estamos, y personalmente, bueno, soy italiano, pero trabajo en la oficina de Barcelona. Tenemos oficinas en toda España, así como en todos los países europeos, como Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, UK. Trabajamos en diferentes sectores. Aquí tenéis mencionados los principales, como transporte, seguridad, energía, digital, health, salud, pero trabajamos en todos los sectores, así como todos los programas europeos. Y los servicios que damos es un servicio de análisis de proyectos. Entendemos el proyecto, cuál podría ser su enfoque y sus debilidades, sus puntos fuertes. Ayudamos al proyecto a que encaje con el tópico, buscamos alternativas y luego la parte de la preparación del proyecto con toda la gestión del drafting, de la escritura, los anexos, tanto de una single entidad, así como un consorcio entero, hasta la presentación con su budget también, y en el caso que el proyecto esté aprobado, pues también tenemos un departamento de gestión de proyectos aprobados para la justificación de temas administrativos y financieros. En caso de dudas, también me podéis escribir o contactar. Aquí tenéis mi correo y el móvil también. Y nada, pues gracias por esta invitación y por este slot. Muchas gracias, Luigi, por tu presentación. Deciros que todas estas presentaciones os las haremos llegar, también el vídeo, lo colgaremos dentro de materiales del grupo de trabajo de electromovilidad. Bueno, pues es el momento de preguntar, no os cortéis, aprovechar que tenemos aquí unos cuantos expertos y si tenéis preguntas concretas a Carlos y Santiago del Ministerio, pues me lo decís y se las haremos llegar, ¿vale? Yo tenía un par de preguntas que voy a tratar de dirigirlas, una hacia la oficina óptima, hacia Rian Sares, y la otra hacia Luigi. A ver, lo primero sería poner en contexto de que todas estas obligaciones de la FIF en España y en Cataluña están yendo lentas, en parte pues, porque primero se desconocen y también se desconocen los mecanismos de financiación que pueden llegar a tener. Y de hecho, por eso los hemos tratado de linkar.
Entiendo, y me gustaría que se explicase en el contexto, por ejemplo, de Cataluña, cuántos proyectos ahora mismo se han financiado a través del mecanismo CEF y cuál es la perspectiva, esta se la haríamos a Rian Sares, de que pueda durar este mecanismo en los próximos años, porque entiendo que estamos en un riesgo que o aprovechamos ahora las oportunidades que tenemos de financiación o podemos llegar a quedarnos sin fondos de cara al futuro. Esta es la pregunta para Rian Sares. Y la pregunta después para Luigi sería, en un proyecto que se tenga que financiar en España de un hub de recarga para camiones, de estos que tienen que llegar hasta los 3,6 megavatios, teniendo en cuenta que se puede llegar también a tener una contribución unitaria de financiación para el cargador, en este caso sería de 350 kilovatios, que ha salido en la presentación del Ministerio. Es decir, ¿hasta qué porcentaje se podría llegar a financiar de un hub de recarga de este estilo, pues para un ente privado o un público que quisiera llevar a cabo esta financiación? Empezamos por Rian Sares. Sí, mira, la verdad es que en la última presentación que se hizo, aproximadamente había a nivel español unos 8 proyectos de CEF y a nivel de Cataluña tenemos constancia de unos 2, ¿vale? O sea que, quiero decir, hay bastante margen hay bastante margen de maniobra para intentar mejorar estos datos. Y la otra pregunta era, has comentado, Alejandro, cuáles eran, bueno, las convocatorias próximas, esto lo ha comentado el del Ministerio, para poder aprovechar. Yo creo que aquí lo han comentado ellos mismos, no nos quedan muchas alternativas, son 3 convocatorias las que quedan, una este año y 2 creo el año que viene. Y creo que ahora es el momento de aprovechar para, bueno, pues para hacer las solicitudes, hacer todas las consultas posibles, empezar a pensar bien los proyectos que tenemos o que queremos realizar. Y aquí aprovecho también para comentar que nosotros ya hemos hablado con el Ministerio para organizar una ronda de preguntas. Entonces, yo lo que sí que os pediría es que vayáis pensando y analizando bien los proyectos que queréis realizar para en primer lugar, primero, validar que son elegibles, ¿vale? Y en segundo lugar, consultas un poquito más concretas para ir consultándolas, consultas un poquito más concretas para tratarlas con el Ministerio. Entonces, esto es un tema que sí que me gustaría que fuerais analizando, pero analizando ya prácticamente, o sea, porque digamos que entre finales para julio es para cuando queríamos organizar, bueno, esto ya lo analizaremos, pero para julio aproximadamente es cuando queríamos, digamos, organizar una sesión de preguntas y respuestas con el Ministerio. Por tanto, creo que aquí es el momento para aprovechar, sacar los proyectos del cajón, aquellos que tengáis, digamos, en ciernes, bueno, pues trabajarlos un poquito más y presentarlos. Y cuanto antes, mejor. ¿Vale? O sea, no esperéis a las convocatorias del 2025, si podéis presentar algo en el 2024 y luego ya, bueno, pues aprovechar lo que quedan de las últimas 2 convocatorias de los siguientes años. My turn. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Sí, aquí tenemos 2 escenarios. Entonces, si nosotros hablamos de Unity Cost, es decir, vamos a pedir una financiación para despliegue de puntos de recarga, si no hablamos de un pool simplemente de puntos de recarga, hablamos más bien de un coste por cada punto. Entonces, si son por lo menos de 350 kilovatios, que es el mínimo, pues tenemos 40.000 euros por cada punto de recarga. Y el mínimo del presupuesto que tenemos que presentar es de 2 millones de euros. Por lo tanto, no hablamos de un máximo, no hablamos de cofinanciación. En el caso en que hablemos de un pool de puntos de recarga, entonces aquí con un mínimo de 1 megavatio, no, perdón, sí, entonces aquí hablamos entonces de un 30% de cofinancing y con un presupuesto mínimo de 1 millón de euros. Vale, tampoco hablamos de máximo. Al final lo que se trataría es poder llegar a demostrar que estas convocatorias son más adecuadas para estos grandes proyectos que un escenario, un mecanismo como Moves 3, ¿no? Que se queda... Exacto, son grandes inversiones, presupuestos muy grandes, ambiciosos también,
Pero bueno, es lo que busca. Por eso hablamos también de proyectos, digamos, de envergadura europea, porque tiene que tener un impacto no solamente local, tiene que ser un impacto de una visión mucho más amplia, una repercusión también europea. Pero Soria tiene una pregunta. Gracias, Luigi Riansares. Sí, hola. Bueno, de mano, perdón, bueno, pido perdón porque yo me he incorporado un poco tarde porque estaba en otra reunión. La verdad es que no da un abasto con esto de las videocalls. Se solapan muchas cosas, pero en el caso de proyectos que has comentado a partir de 1 megavatio, donde la financiación sería del 30%, el coste elegible incluiría, por ejemplo, la acumulación de energía o la autogeneración en el mismo emplazamiento de la energía a través de pérgolas fotovoltaicas, por ejemplo. Gracias. Esto lo miro con los técnicos del departamento. En principio diría que sí, pero quiero mirar con los técnicos del departamento, ¿vale? Que son ellos que se encargarían de este análisis adecuado de la parte técnica de la elegibilidad de esos tipos de costes, pero en principio diría que sí. Gracias, Pera. Gracias, Luigi. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Si no, también, si tenéis alguna pregunta concreta para Carlos y Santiago del Ministerio, acordaos que se la podemos hacer llegar por correo electrónico, ¿vale? Entiendo que lo he explicado muy bien, lo tenemos todo muy claro. Yo, Laia, comentaría cuáles serían nuestros próximos pasos, porque la expectativa que teníamos como grupo de trabajo de electromovilidad dentro del clúster es organizar una jornada presencial en la cual Sí. tocaríamos este tema. Os queríamos decir que os reservaráis el 5 de julio, lo estamos acabando de cerrar internamente, será una jornada presencial, tenemos que cerrar aún logística de dónde lo haremos, horario y tal, pero bueno, que pronto recibiréis la comunicación oficial de la convocatoria. Y que en esta jornada el interés que tenemos es, además de volver a plasmar el tema de los mecanismos de ayuda que existen y tratar de resolver dudas en presencial, es también de que intentaremos organizar una mesa redonda de alguna forma que motive estas barreras y oportunidades que representa pues, el tema de la FIF y el CEF ahora mismo pues, para Cataluña y para España, ¿no? En el impulso de infraestructuras de recarga. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación y espero veros el día 5 de julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.